instancias se les denomina autoscaling group dentro de la plataforma de Amazon Web Services. Si en algún momento tenías una duda de lo que significa algún término, porque vosotros no tengáis yo que preguntar. Por otro lado, el tema del autoescalador, creo que con dicho componente, con el autoscaling group, pero también he montado aparte un clase de Kubernetes sobre Amazon Web Services, y también quiero ver en la segunda parte pues, un ejemplo de autoescalado y cómo a la hora de pegar una réplica, más code y tal, y se configura un autoescale en el deployment para que cuando se sobrepase un porcentaje de CPU de cada uno de dichos contenedores, pues esto se calcule y se mande una señal a la API de Amazon Web Services y automáticamente pues se aumente un nuevo nodo, un nodo worker, que es donde se generan todos los contenedores dentro del clase, y básicamente esta sería la finalidad, ¿no? El tema de tocar, al final lo que es pues, levantar una instancia sin necesidad de intervención por nuestra parte. Bien, dicho esto, esto es lo que acabo de comentar. Voy a entrar un poco de introducción en algunos de los componentes que yo creo que son necesarios, un poco para salir de dudas, o que tienen algunos cambios, algunas diferencias con lo que estamos acostumbrados a ver, el tema de lo que me está y algunos de estos tecnologías, un poco para aclarar, básicamente. En la segunda parte de lo que he dicho, el tema ya de autoescalar esto de autoescalar las instancias en un grupo se puede hacer de forma manual o bien de forma automática basando en una métrica, que lo vamos a ver a continuación, que lo voy a explicar un poco mejor. Y por último, como he dicho, la idea es poner un vídeo, unos 15 minutos aproximadamente, donde se vea se ha hecho la instalación del cluster, habría que hacer una serie de configuraciones que os las voy a enseñar por encima en la documentación desde donde se parte en el vídeo, y en el vídeo, pues digamos, os voy a enseñar donde se despliega una aplicación de ejemplo y aunque el vídeo es muy clarito, si vais viendo algunos comentarios, pero que se va viendo muy bien los pasos que se realizan para ir viendo como al final pues autoescalar las instancias. Dicho esto, bueno, vamos a meter en el tema de la introducción de Amazon Web Services. Vamos a empezar el tema del networking. Esto digamos que es el fuerte, ¿no? Digamos que es lo que hay que aprovechar, ¿no? De la plataforma de Amazon Web Services, y es el tema de la replicación. Total, por todos lados. Esta gente tiene mucho poder y tiene muchos centros de datos repartidos por el mundo, y como ya comentó una vez Alberto en una de las clases, también que dimos una pequeña introducción, pues Amazon se divide en regiones, es lo que hay geográficamente. Estados Unidos tiene 2 o 3 regiones, tal cual, Latinoamérica, en Europa hay 2 o 3, la más cercana a nosotros es Frankfurt, que está en Irlanda. Y bueno, una vez todo hecho, dentro de cada región, centrémonos por ejemplo en la región de Irlanda, ¿no? Que es la que normalmente si nos damos una cuenta de una competencia, pues la región que se nos asocia de manera predeterminada, ¿no? La región de Irlanda. Es la primera vez que nos Europa. Es la primera vez que nos conocemos. Pues dicho esto, cuando tú te creas la cuenta, indispensablemente lo primero que los recursos que se nos han creado, sí o sí, porque es que son necesarios y es la base, digamos, es una VPC. Una VPC es como una red local, como nuestro pequeño centro de datos, por así decirlo de alguna manera, y digamos que es donde vamos a entregar nuestras redes. Sobre esas redes vamos a tener sus tablas de encaminamiento, su NAS y su tecnología, que es lo que necesita, que estamos acostumbrados a configurar dentro de una red local. Dentro de una región podemos tener tantas VPCs como queramos, pero como he dicho, por defecto es necesario. Como he dicho, centrándonos ya dentro de la región y dentro de dicha región, nuestra VPC, vamos a partir que todo lo siguiente se realiza dentro de la misma VPC, dentro de la misma red. Dentro de la red podemos crear redes, como ya sabemos. Dentro de la VPC podemos crear redes, ¿no? A las redes en Amazon se les denominan subnet, y como ya conocemos, pues, las subnets se pueden crear de manera pública, pueden tener acceso público o acceso privado, ¿no? La idea de
Y a la hora de crearlo se define un direccionamiento de red que es el que va a hacer la repartida todos los recursos dentro de esa VPC. Importante a la hora de definir el direccionamiento de red porque una vez creado esto no puede ser editable por razones obvias, ¿no? A la hora de ya definir esa representación no se puede modificar. Una vez dicho esto, la subnet puede ser pública o privada, pero pueden ser públicas o privadas porque nosotros lo decidimos así. Por ejemplo, cuando queremos una subnet y dentro de esa subnet se van a montar instancias, máquinas virtuales, cuando hablo de instancias S2, para que entendáis, son las máquinas virtuales, nada más como ustedes. Y es que cuando yo levanto instancias S2 dentro de la subnet pública, no es que yo diga, bueno, quiero que esta subnet sea pública, no, sino simplemente que yo le tenía que añadir a la tabla de reclutamiento, pues que el acceso, la puerta de enlace y tal, pues sea un Internet Gateway, que es el mecanismo para poder acceder a eso. Cuando digo privado también, como he dicho, no es que yo diga que la subnet sea privada, simplemente es que voy a definir que nadie puede acceder a esa subnet. Eso se configura configurando un security group, un grupo de seguridad en el que yo le voy a decir que ahí simplemente va a poder acceder otro security group que yo le haya definido anteriormente para que pueda acceder a los recursos de ese security group. Y esa subnet es una subnet privada. Como he dicho y como ya sabéis, las tablas de tratamiento necesarias sí o sí para que dentro de la red sepan resolverse. Esto se asocia a una subnet en concreto. Como he dicho antes, es necesario crear este componente para asociárselo como puerta de enlace dentro de la tabla de tratamiento para que yo diga que la subnet sea pública. Digamos, los puestos por orden para que sepáis el componente que es necesario para cada uno de los dos. Las licencias IP son lo que se denominan las IP públicas fijas dentro de la plataforma. Si yo levanto una instancia S2 dentro de una subnet pública, la idea de que yo pueda acceder a ella es porque tiene una IP pública fija, bueno, una IP pública, ¿no?, para poder acceder a ese V4. Lo que pasa en este caso es que la subnet le asigna una IP pública a dicha instancia, pero si la instancia se reinicia, ya se le cambia la IP. La IP ya es otra, entonces tú ya no puedes acceder a un servicio que tú quieras detrás de esa instancia, porque la IP pública ha cambiado. Entonces la idea es utilizar la dirección IP, que es algo fijo, tú se la asocias directamente a una instancia, y aunque tú ya la reinicies posteriormente, puedes empezar la dirección IP pública que tiene dicha instancia. La diferencia fundamental vamos a conectar es que aquí no tenemos router. Aquí lo que tenemos es a través del dispositivo. El dispositivo no lo controla. El dispositivo lo que hace tiene conexión a él. ¿Vale? Como he dicho, ¿no?, el mecanismo NAT, como lo conocemos, ¿no? Si queremos, vamos a partir, por ejemplo, de que tenemos una subnet pública, tenemos los servidores web, y en la subnet privada pues tenemos MySQL, una base de datos interna que no queremos que sean accesibles desde fuera. Y en el supuesto caso de que esas bases de datos tuvieran que consultar a una API interna, pues necesitarían sí o sí poder hacer fuera, porque si no hacerlo fuera, pues no puede ser mejor a un recurso, cierta información, lo que queramos. Dicho esto, como ya sabéis, lo que ya utilizado las APIs REST y tal, muchas veces se utiliza una validación, y es que se valida una dirección pública a la hora de hacer las consultas a la API. ¿Qué es lo que pasa? Suponiendo que tenemos una base de datos, pues no vamos a tener una dirección pública, no vamos a poder acceder, va a ser imposible que acceder. Por lo tanto, la idea del NAT Gateway, el mecanismo, es que se coja el Internet Gateway para que sea la que valide contra la API, la dirección pública que está utilizando este componente es la que valida contra la API, y este mecanismo, el NAT Gateway, se levantaría o se asociaría a la subnet pública, permitiendo así que la base de datos que se tiene en la subnet privada, pues capaz de salir afuera mediante este mecanismo. Y por último, pues la NACL, esta se asigna contra acceso a la VPC, y es, digamos, pues que cortamos cualquier tipo de tráfico de red, sea a una dirección IP en concreto o a un rango de dirección. Esto sería el total networking, no sé si tiene alguna duda, ¿ha quedado clarito? En el tema de computing, eso es como
Amazon, sí o sí, y la regla que se utiliza siempre es que para cualquier componente, ahora mismo se está poniendo el caso de las instancias S2, pero ya sea un balanceador de carga, ya sea otro recurso, otro servicio, siempre se le crea aparte un security group para, digamos, ir aislando cada uno de los componentes, ¿sabes? Si lo que yo les comentaba antes, ¿no? Si queremos que nosotros desde fuera no podemos acceder a la base de datos, esa base de datos tienen asociado un grupo de seguridad que no tiene habilitado 000/0 hacia dentro de esos security group. Pero sí que es lo que haríamos si quisiéramos que los servidores web tuvieran acceso para poder acceder a los datos de la base de datos, pues se les añadiría una reglita y le estaríamos diciendo que a puerto 3306 de MySQL, por ejemplo, pues sí tiene permiso el ID del security group de donde estén los servidores. ¿Aquí se te crea un security group, por ejemplo? Sí, ¿no? Sí, por defecto del security group va asociado también a... No va asociado, se crea por defecto, no va asociado. Debe decir, si no es una locura, pero si está asociado a VPC, lo vamos a hacer. El tema de las instancias, que es como se llama, la instancia S2. Y luego, por otro lado, está el servicio del Active Directory, que es donde tú creas y administras y creas los volúmenes. Eso no tiene más historia. Referente a lo que iba a decir, que ahora me ha recordado un poco MISO también, como hemos dicho, están las regiones, dentro de las regiones están las VPC y luego la subnet, ¿no? Enfocándonos en el tema de la subnet, digamos que la subnet son redes, ¿no? En fin, realmente son redes físicas que se tienen que encontrar en algún sitio en todo el mundo. Y esta subnet, a la hora de crearla, elegimos la zona de disponibilidad donde queremos que se cree. Dicho esto, lo que quería tratar, digamos, lo que Amazon por flotar un poco y de lo que se me enorgullece es de que aparte de la RP podemos poner diferentes zonas de disponibilidad, ¿no? En este caso, aquí en la de Irlanda, en la región, pues hay 3 zonas de disponibilidad, está el web 1A, la red. Entonces, cuando creas el recurso de la subnet, te dice directamente en qué zona de disponibilidad que se cree. Digamos un poco el tema de la alta disponibilidad después, si se cae físicamente una zona de disponibilidad o si no funcionando la otra zona, si hemos seguido lanzando servidores web o de datos en esta zona de disponibilidad concreta. ¿Entendéis eso, no? Sí. Estoy seguro que es importante, es la chicha de esto, digamos. Claro. Pero es el mismo entorno virtualizado, tú realmente puedes tener ese mismo entorno virtualizado con el mismo direccionamiento en diferentes sitios del mundo. Entonces, claro, hay jurisdicciones que ahora me interesa que se levanten máquinas con él, pero en Asia, claro, lo hace. Por dentro de la misma región, pero en otras. Por tener disponibilidad, localizar en Europa, por ejemplo. Es eso, estamos enfocándonos en una VPC dentro de una región, pero claro, si tú quieres replicar eso también en otro continente, pues ya tienes que tener los servicios de interconexión en el tema de networking, que son los que hay que configurar, lo que hacen enlaces con la VPC, y bueno, eso son una pequeña introducción, pero la verdad que más o menos gente tiene tela para ir por debajo. Bueno, por una vez hecha la introducción, la idea es enfocarnos en el tema del AutoScaling Grow. El AutoScaling Grow no es más que, como he dicho antes, se basa siempre en las instancias S2. Y a ver, para que nos hagamos una idea, tenemos una instancia S2 y ahora lo que envolvería la instancia S2 es el AutoScaling. Un poco para que tengáis aquí el diagrama de fondo a la hora de yo explicar. Preparar una AMI personalizada. Cuando digo que una AMI es una imagen base con un sistema operativo y aparte lo que tú hayas querido instalar previamente es una especie de snapshot, una instantánea de un sistema en la que tú puedes haber tenido previamente el sistema operativo real, una regla, un punto, ¿no? Por defecto lo que utilizan la mayoría de los recursos son las Amazon Linux, que la AMI, que te dan ellos, que básicamente es un acento con un pelito de pintura, tiene que ser un acento. La AMI que ellos te proporcionan también siempre para cualquiera de los servicios. Entonces, como ya he dicho, supongamos que tú has levantado una instancia, una máquina virtual, y tú le has instalado un WordPress, y ahora pues le has querido
y bueno, te ordena lo que se ejecute posteriormente a la hora de que se lance la instancia. ¿No? En este caso lo que se está utilizando como imagen base en Amazon Linux, que tiene un acento, entonces está haciendo un joom para actualizar la paquetería y para instalar al final Apache y PHP. ¿No? Le decimos que ya tenga el servicio arrancado, le decimos que en caso de un reboot de la distancia, pues encontrarle el Apache corriente. Entonces, después, pues levantaríamos la instancia desde, claro, esto es lo que pasa. Desde la consola de Amazon, cuando digo consola de Amazon, me refiero al panel gráfico, no me estoy refiriendo a la consola que estamos acostumbrados a ver, porque es un término. A mí, yo quería al principio, cuando te sale el término de consola de Amazon, que se refiere a la línea de comando, ¿no? A API, pero no. Entonces, eso se hace muy fácil desde la consola, pero la verdad que a la hora de crear recursos desde la línea de comando de la clip, ¿no? La clip, tiene un poco de veloceo. A la hora de tomar el instancia, pues explicamos la imagen base, la AMI que hemos creado previamente, que hemos levantado la instancia, y esta instancia pues tiene esa AMI que hemos creado antes. El número, el tipo, como ya sabemos aquí, ¿no? Aquí tenemos en los sabores, en Amazon tienen una lista tremenda de tipos de instancias que recargan. Le decimos un par de claves, que entonces crea a la hora de registrar nosotros la cuenta al principio, que si perdemos por lo que sea, entrar de clave o el ficherito, nos vamos a tomar por culo, pues ya no vamos a poder acceder a esa instancia, creo que queda por claro. Y como he dicho antes, pues la idea sería indicar el ID de la subnet, y esta subnet, como he explicado antes, la hemos tenido que aplicar en el security group el puerto 80 y tal, para que fueran accesibles las instancias, los servidores web que se levantaron dentro del security group, pues pudieran utilizar el puerto 80 para acceder a la aplicación que estuviera en HTTP. Lo que he dicho, se le hace el security group y en el parámetro de user data pues se le indica se le pasa el ficherito de clic, que es lo que queramos que. Una vez dicho esto, digamos que ya tenemos esto, ya tenemos la máquina, ¿vale? Ya tenemos la máquina con el servicio que nosotros hemos querido, todo personalizado. La siguiente idea que hay que entender un poco a la hora del concepto del auto-scaling group es que hay que crear un last configuration. Tú no puedes crear un auto-scaling group si no has creado previamente un last configuration. Un last configuration no es más que una plantilla, ¿vale? Con la plantilla simplemente hemos dicho, pues bueno, yo lo que quiero es que sea exactamente la AMI que yo he indicado anteriormente, el tipo de instancia y esos detallitos que hemos indicado a la hora de levantar la instancia son los que definimos en el last configuration. Hemos creado la AMI, como hemos dicho previamente. Bueno, decir que la creación de la AMI lo que hemos hecho es crear una imagen a partir de la instancia levantada. De esa instancia levantada hemos creado la AMI, la hemos sacado afuera y ya tenemos una instancia que se puede asociar, que se puede levantar cualquier otra instancia más con ese mismo sistema base, con ese mismo servicio. Una vez que tenemos eso, pues simplemente crear el last configuration donde tú le indicas el nombre que va a tener, el grupo de seguridad que va a ser el mismo que tiene asociado la servidor web, la AMI, el tipo de instancia y la clave, sí o sí, para poder acceder posteriormente. Una vez tenemos ya eso, pues simplemente se crea el auto-scaling group. El auto-scaling group no es más que indicarle que utilice la plantilla anterior, la configuration anterior, el número de instancias mínimas que queremos que tenga aquí dentro de nuestro auto-scaling, el número máximo, y en este caso también habría que indicarle el deseado, ¿no? Y luego lo que he comentado antes, el tema de la VPC, no le especificamos la VPC, le pasa un listado de las subnet, y cada una de esas subnet, como he dicho, tiene una zona de función. Cuando tú dices el número de instancias que quieres, antes has dicho que para levantar la instancia, si quiero verlo, se puede funcionar la carga de si yo he puesto tengo una sola instancia, aunque lleguen las otras dos instancias, las otras dos instancias que levanta, al 90% de la carga, pasa igual que en dos instancias. Esa es la teoría y eso es lo que yo me quería también, pero por ejemplo a la hora de hacer pruebas con Kubernetes, en la prueba de Kubernetes, lo dejé a su bola y se pasó ese valor con el foro. Tenía ese máximo definido y digamos que el tema de este deseado creo que es más un valor en el que se basa luego a la hora de hacer los cálculos de cuando está haciendo las comprobaciones que el máximo. Si tú le pones ahí el máximo, son dos, te puede crear más dos.
creo que es distinto lo que está haciendo aquí, de lo que está dado, a lo que Sí, puede ser. en el siguiente. Claro, puede ser. Pero creo que puede funcionar de manera puede ser, claro, porque se lo está mandando la API directamente y no a lo mejor. Que sí, que interactúa finalmente una cosa muy seria, pero puede ser que haya algún tipo de sensor y al final. Lo mismo la Pero en otra. realidad es la teoría, sí. Cuando Lo primero que menciona es Sí, no. que con ese autoescalado, como dice David, si tú la métrica que tienes puesta es que a partir del 40% se levanta el segundo. Sí, no, debe. Si los dos llegan al 40%, sigue con dos. No, lo que hace que claro, lo que hace que peta ya. Si sigue subiendo la demanda, pues peta ya te queda. Entonces vamos. Sí, no lo veo. Demandáis que tenga 55 instancias. Claro, no, eso sí. Lo he dicho por el tema de que he encontrado el caso ese a la hora de autoescalar el caso. Pues sería una forma perfecta de quitar de medio a cualquier empresa que compita contigo. Además, has puesto dos Pero porque no, has puesto dos porque está pelado, para que no haya problema. No voy a decir valores, pero tenéis un pico curioso. Hace pruebas y me pasa el frente y el este. Bueno, lo dicho. La nómina del que te viene la tiene más. Básicamente, lo dicho, yo creo que es eso, se entiende que hay que ver la plantilla, en la configuration el que indica el estado que queremos de la S2 que se vaya quedando dentro de la torta en Grow, y eso es un poco libre, ¿no? Defines el mínimo, el máximo, el estado deseado, y si quieres que tenga esta torta en Grow tenga una alta disponibilidad, por lo que le indica que el mínimo 2 subnet y que cada una de las subnet esté en una zona de disponibilidad pues diferente. ¿Cuándo vuelve a esa deseado? Que cuando vuelva el estado deseado. Por eso que quieres crear una. No, estado deseado es que tenga un exacto. Sí. Vale. ¿Cuándo vuelve a ser así? Cuando sube el 40% de los estados deseados. ¿Cuándo tendría que ir la otra? No, te voy a explicar. Yo creo que sí me la siguiente. Vale. Pero sí, básicamente, digamos, tarda un pelín más. Esto no es instantáneo porque, claro, ten en cuenta que primero tiene que hacer levanta la distancia de menor, ¿no? Y la información la vas a menor cada minuto o 2 minutos, depende del intervalo que tú indiques en el estabilizador inicial de cada. Pues hasta que no pasan los 2 o 3 minutos, compruebas que ha bajado el consumo y a los 2 o 3 minutos cuando le manda la señal para que pum, te tira a la siguiente instancia. Va a depender del intervalo. El tiempo y el número de intervalos. Aparte que levantar una instancia no es una cosa como levantar un contenedor. Exacto, claro, por eso digo que esto no es instantáneo, que esto lleva un tiempo, una la comprobación, o que te levante interesante, pero que te monte los servicios que va a llevar encima de eso. Y que esto no lo puedes pensar como el autoescalado como en Mete. Claro, por eso digo que no es lo Ni mismo. eso. Es la capacidad que puede hacer. Claro, levanta la maquinita virtual y... Bueno, lo he dicho. Un caso común, bueno, tú dices, vale, ya tengo un Starling Grow, ya tengo yo mi imagen y ya está eso funcionando perfecto y listo. ¿Qué es lo que pasa? Pues hacer una nueva versión o la encuentro con un bug y quieres hacer una modificación dentro de la plantilla esta de la instancia que estás utilizando. Imagínate que quieres cambiar a la versión de 3.5, ¿no? Porque es lo que tienes que hacer, te vas a tener que conectar a la instancia S2, que si no tenías la primera de la cual partiste y creaste la AMI, por lo que haces que levantar una nueva instancia S2, a través de esa AMI, haces la modificación y luego lo que haces es que copias, generas la AMI nueva con la modificación pertinente y guardas la AMI, la snapshot nueva con la modificación. Y ahora tendríamos que modificar el launch configuration, que te dice el estado que quieres, y ahí le tienes que hacer sí y cambiarle la configuración y que utilice la AMI anterior en vez de la. ¿Y cuándo se hace ese cambio? Ya a partir de la nueva instancia que se levante. Tienes que ir... Si tú quieres que ese cambio se haga, tienes que correr tú manualmente y decidir, pues bueno, pues quiero que el número de instancias sea 0. La tira todas y te la vuelve a levantar. O eso, o la nueva que te vas levantando, a eso le vas aplicando la nueva AMI con esa modificación. ¿Y la que te crea es la que te destruye? La que te queda es la que ¿Y te crea la segunda cuando te tengas que destruir una de las dos, te destruye la segunda? Normalmente yo lo que he visto es que te suele eliminar la del tiempo anterior, la que no. La que lleva la Sí, yo creo que se basará en eso. Si no se basa en eso, es el patrón que he visto a la hora de hacer. Es lógico para hacer nuevos motivos. Claro. Luego, lo que hemos dicho, ¿no? Cuando tienes una instancia relacionada, cuando empieza a aumentar la instancia dentro de nuestro flow, o lo que estamos acostumbrados, el balanceador de carga, que es el endpoint final del usuario, y ese balanceador de carga, pues, carga de repartir el tráfico a las instancias
saludables, porque claro, puede ser que tenga instancias, pero no todas estén saludables porque haya fallado el servicio o cualquier historia, y entonces digamos que el balanceador lo que hace es quitarle de la lista de instancias y ya no le reenvía el tráfico a esa instancia, simplemente esperar el viaje a las instancias que él esté comprobando con una serie de comprobación que el servicio está disponible, o un PIN, o ya un protocolo que tú le quieras indicar para ese tipo de comprobación, para comprobar que la instancia se... ¿Te lo manda a la animación de disponibilidad? ¿El balanceador? Pero cuando te crea un de instancias en la misma zona de disponibilidad, la misma necesidad política claro, pero sí, exacto, pero es lo que yo he dicho, a la hora de crear el auto-scaling ground, tú le pasas utilizando la subnet, si una subnet está en la 1A y otra subnet está en la 1B, pues va tirando la nueva instancia más levanta la B o no me tira la. ¿Ese es el mecanismo? Sí, por ejemplo, yo me he encontrado que la primera que la levanta en la A, la segunda me la levantó en la B y la tercera me la levantó en la B, por ejemplo. Debería poder seleccionar qué es lo que tú quieres. Según para qué a ti te interesa que esté en la misma. Que tenga menos, si a ti te interesa, por ejemplo, para que se sincronice. Imagínate, no puedo Y por el tema de la latencia, ¿no? tenga menos latencia cuando más cerca de la misma. Podría ser. Bueno, como he dicho, ¿no? El balanceador, como he comentado al principio, sí o sí es necesario crear un security group para cualquier recurso y para el balanceador pues también es necesario. Crearías esto dentro de la VPC, luego ya estamos acostumbrados, ¿no? Dentro del security group habilita el puerto 80, para poder hacer desde fuera el puerto 80 al balanceador, y a la hora de crear el balanceador es donde tú le indicas a qué puerto de las instancias backend que están detrás es la que quiere que envíe el tráfico, ¿no? ¿No he entendido eso? No, no te vuelves que DNS, que es el que a la hora de visitarlo desde cualquier navegador, pues te volvería el Apache o el servicio web que estuviera detrás. Y finalmente lo que hay que hacer, una vez creado, a AutoScaling Ground, pues la asociamos a ese balanceador, hasta que no se la asocie, es para. Sí, una vez creado esto, lo accedemos a este point, no va a devolver nada, sino todavía no se ha asociado a dicha instancia. Y tarda, después de hacer esta asociación, por lo que he dicho, tarda unos minutos porque hacen las comprobaciones de las instancias que tienen aquí listadas y hasta que no comprueban, creo 4 o 7, de forma predeterminada lo que hace son pins, y cuando hace 4 o 5 pins, intervalos de 15 o 30 segundos, pues ya las mete en el listado y ya las registra y ya te reenvían. Bueno, el CloudWatch básicamente es el mecanismo, el tema de las métricas, y es el que se utiliza para configurar dentro del AutoScaling Ground la política de escalado, que es lo que estaba diciendo David. Entre ellas, le dan una serie de métricas a analizar, lo que he hecho en falta a la hora de poder visualizar el RAM y el espacio de disco disponible de esa instancia. De manera predeterminada, no te ofrece este tipo de monitorización. Y nada, la solución que te dan ellos, lo que yo estuve mirando por visto en la documentación oficial, es que existe un script en P, compatible con Sense, con SUSE y con Ubuntu. Desconozco ahora mismo si es compatible con algunas más. Y para poder enviarle los valores eso a la plataforma servicios de cloud. Las métricas que te ofrecen son las CPU. La CPU, la que trae salida al disco, la latencia por parte del balanceador. Esa es la que puedes ver en televisión. La memoria que está ocupando dentro de la máquina virtual, el hipervisor no lo puede saber. Y el espacio que tiene utilizado dentro de la máquina virtual, el hipervisor no lo puede saber. Necesita que dentro de la instancia haya algún software que ocupa ese valor. Desde fuera no puede. Desde fuera lo que te ofrece, desde fuera, claro, tú puedes ver la CPU que te consume, lo que debe la sacar el poco que gestiona el recurso. Sí, no, tiene su lógica porque claro, yo me puse a analizar el motivo, había gente que se quejaba, ¿no? ¿Cómo puede ser? Ya por el convirtió, porque ya había gente por los foros, ¿cómo es posible que eso, ¿no? Que es tan básico, no es verdad? Pero no, yo seguro que con eso escribe o con muchos mecanismos. Es decir, un mecanismo que tenga software dentro de la instancia. Claro, cualquier agente, ya sea del tema de colectar, métricas como el problema. Tiene alguna gente, algún software dentro de la máquina virtual para que te, con privilegio de usuario para que te desarrolle. Efectivamente. Que en este enlace puede ver un vídeo en el que se ve cómo empezamos a trabajar basado en la
que digamos que la solución está olvidada un poco del tema de administrar, por lo que yo estaba fotografiando un poco y me olvidé completamente de lo que es la organización. No controlar más. No, nada absoluto, ya es lo que te enfocas en el tema de los deployments, la aplicación, el número de réplicas, exacto, y los servicios. Ya yo tengo que en la red, configurar las facturas, configurar eso, Y te cobran por ello. se cobran por ello, claro. Parece poco, ¿no? 0,0 algo, pero realmente porque bien, bueno, algunos aspectos a tener en cuenta en montar un plan de producción, ¿no? Es importante, yo creo, el tema del número de nodos matches, basándonos, digamos, en las zonas estas de disponibilidad, ¿no? Si nosotros podemos tener el número de nodos matches que nosotros queramos, ¿no? Sí, es lo que nosotros queramos, ¿no? Que esto requiera un esfuerzo económico, pero sí que es verdad que es indispensable sí que esto se encuentre en alta disponibilidad. Aquí el dinero no es problema. No es problema. Sí que se encuentra en alta disponibilidad. Estamos acostumbrados, ¿no?, a montar un clase pequeñito, aunque tenemos un máster y tal, porque el máster se va al carajo, o está la ayuda, pero suponiendo en el caso de que ya no son más, sean dos, vale, digamos que está almacenado la información en un 50-50, pero si se cae uno, digamos que falta, sigue faltando el 50% de la información referente a clase, y no quedaría el user de clase. Así que como mínimo, y lo que está viendo es el mínimo sí o sí, el número de máster debería ser de 3. En el caso de que uno falle, sigue teniendo la información en 2 y puede seguir clase funcionando sin ningún tipo de problema, porque sigue igualdad. Todos los clases por el tema de la... El tema del módulo. A la hora de elegir cómo se montan. El tema es la zona de disponibilidad. Cuando se crea el clase y un nodo master, lo que hace es que se crea dentro de nuestro calendar, pero si vamos a levantar otros 3 nodos master, cada uno de ellos se crea dentro de nuestro calendar diferente y cada uno de ellos está en una zona de disponibilidad diferente. El tema de la red, ¿no? Porque ya sabemos que existe la propia red de Kubernetes, pero la parte está estático, toda esa historia. Por lo que está leyendo, Kubernetes cubre la necesidad, pero por lo visto ya cuando empieza a haber más de 50 instancias y tal, como empieza a haber puntos débiles en esa red, ya que para otra opción. Son muy amplios, hay que ver en un estudio, pero para que se sepa un poco, pero empieza a flaquear cuando se empieza a sobrepasar un número de 50 instancias dentro del clase. Nada más el tipo de instancia de un nodo, pues hay que hacer un estudio, ¿no? Económico, rendimiento y más que nada para ver si va a ser posible de bajar el peso o la carga de trabajo. Esto simplemente para tenerlo en cuenta. Bueno, pues bien, dicho esto, a la hora de crear el clase en code, lo primero que debemos hacer y lo necesario es crear un bucket. No sé si lo recordáis ya que me comentó que como yo un bucket me recuerda a una papelera y ahí dicha papelera tengo que guardar contenido estático y cuando quieras acceder a ella, pues le damos el punto, ¿no? Más que nada, la idea es realmente utilizarlo para ficheros estáticos y incluso te dan la opción de crear el bucket, cambiar los módulos del servidor web y puedes tener tu paginita estática ahí y con un uso tampoco volante, pero en principio económico. Bueno, la idea de crear primero el bucket es porque dentro del bucket se va a guardar el estado deseado de clase. Si queremos que haya X instancias, si queremos que esta configuración en clase in, si queremos que la versión que tenga nuestro clase estar, esto se almacena, esta configuración se almacena dentro de un bucket, ¿vale? Y es la que se consulta cuando nosotros hacemos algún tipo de modificación con code, se modifica el valor ahí y hasta que nosotros no hagamos un update, no coge, compara el valor que está en el clase y el que está en el bucket. Y si ves que hay una diferencia del estado deseado a la versión, entonces cuando aplica el Fichero llama, simplemente. Fichero llama por el estado deseado. Bueno, no hay más, no tiene más, ¿no? Crear el nombre, el número de máster, el número de nodos, los sabores para ambos, la zona de disponibilidad que queremos que se cree, la clave SSH, Kubernetes, la versión y para ponerle un poco de más parecido a un plato de producción, pues tener metido como ahí a la hora de entregar un tipo de... ¿Dónde se ejecuta eso? ¿Dónde se ejecuta eso? ¿Qué comando se ejecuta? Desde la línea de comando de code. ¿Y esto lo que hace?
hubiera configurado Cloud Claro. para que... Claro, yo ya en mi... Yo cargo unas variables de entorno con mis assets que de Amazon Web Service y la zona, la No de... veía la conexión. ¿Y necesita tener cliente de Amazon Web Service instalado? Es decir, que la llamada directamente... Bueno, hace parte no. Mentira, también tiene eso porque prioriza que las haces que como esta información está almacenando las variables de entorno antes de que ir al directorio del usuario y No, pero no donde mira la autentificación. Sí, claro, tú dices que Lo que significa que es una dependencia para que funcione COP tener AWS cliente. Pues yo que sí, así como me han podido poco argumentando, pero creo que sí que... Dentro de la API de Amazon directo, seguro que no necesita la línea de Amazon. Pero tú previamente has configurado ese software para que interactúe ya con Amazon. Claro, sí. Que no hemos metido todo ello a las cosas, claro, Que se sobreentiende lógicamente en la parte de Amazon, que obviamente tiene que estar configurado, pero esto que es un software que no es de Amazon, que es de de Kubernetes. alguna manera necesita Tiene una preconfiguración de para poder utilizar. exactamente, la configuración y la documentación está. ¿Y funciona también para OpenStack? ¿Cómo? Pues es que no, yo lo he visto con el Tiene la patata. Tenía toda la patata. He visto que también funciona con Google, con GCD y con Azure, que se me ha quedado claro. Bueno, por eso, pues esto es la estructura que se nos crea dentro de Amazon Web Service. Como he dicho, el estado se almacena en un bucket, se crea un worker por cada uno de los workers que tengamos levantados y, como he dicho antes, cada una de las instancias se crea dentro de la worker dentro de... Yo lo que no entiendo, la aplicación que ha hecho es que se crea un tomado de salud por cada máster. Yo entiendo que todos los másteres tienen el mismo salud. No. Yo me creía que era así, pero cuando me fui a mi consola y me vi la AutoScan, me había creado un AutoScan por cada uno de los másteres. Cada salud tiene una instancia. Es más, cuando yo quería modificar normalmente el estado deseado, el número de máster dentro de cada uno de ellos, lo he tenido que cambiar uno por cada AutoScan de cada uno de los másteres. No entiendo. No sé, me imagino que sea por el tema de la efectividad. Bueno, pues eso, el tema no. Ya sabéis que lo instala Docker, instala Google para lo que pueda interactuar en nuestra... Pues como he dicho, si os parece, poner un vídeo en el que se ha configurado ya code, se ha hecho la instalación, lo que se ha instalado ha sido un par de DOMs, uno de ellos para monitorizar el uso de CPU horizontalmente de los contenedores que están dentro de los pods y